Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión en vivo del día de hoy. Les recuerdo, ¿cierto?, seguir nuestra fanpage a través de Instagram y nuestra fanpage desde Facebook, que se llama Bolsa de Cursos y Conocimientos para Profesionales de Salud, Ignifer. Vamos a comenzar el día de hoy con don Álvaro Cepeda, fonoaudiólogo, así que los invito a estar atentos, ya vamos a comenzar en unos momentos. Aprovecho de mencionar que dos cosas. Primero, va a estar los mensajes abiertos para hacer preguntas, idealmente hacer preguntas sobre lo que se esté conversando, ¿cierto? Para no desviarnos mucho del tema. Y en segundo lugar, lo más probable es que vean a mis gatos pasearse de repente por acá, son mis bebés, así que nada que hacer ahí. ¿Ya? Entonces vamos a esperar a que se conecte don Álvaro. Muy bien. Mientras tanto, no sé si alguno quiere dejar alguna pregunta, alguna consulta a priori al tema. Hoy día vamos a estar hablando sobre trastornos de la deglución, un tema bastante interesante donde los fonoaudiólogos tienen mucho, mucho, mucho que aportar. Vamos a ver. Todavía no se conecta don Álvaro. Mientras tanto, no sé si tienen alguna experiencia en los trastornos de la deglución, entendiendo, ¿cierto?, que es un trastorno que se puede ver no solamente desde el punto de vista fonoaudiológico, sino que desde un punto de vista multidisciplinario. ¡Ah! Mira, señorita Lorena, muy buenas tardes. Señorita Daniela Godoy, muy buenas tardes también. A ver, ahora sí volvimos. Bueno, para los que se estén conectando nuevamente, hoy día vamos a estar hablando sobre trastornos de la deglución. Hoy día va a estar don Álvaro Cepeda, quien se acaba de conectar. Lo vamos a invitar enseguida. Él es fonoaudiólogo y va a ser el que va a exponer. Nosotros vamos a estar presentes solamente como moderadores, haciendo las preguntas que nos lleguen desde ustedes o las que ya nos enviaron previamente a través de mensajes. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno. Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? No, un placer. Bueno, recordarles también a nuestros seguidores que estas actividades las vamos a estar haciendo todos los jueves de aquí por lo menos hasta finales de agosto. Hay hartas conversaciones sobre distintos temas, así que los invitamos a estar atentos. Y el día de hoy, como se mencionó previamente, estamos con don Álvaro Cepeda, ¿cierto? Fonodiólogo, y vamos a hablar sobre trastornos de la deglución. Muy bien, me parece bien. Bueno, primero agradecer, yo creo que es importante siempre agradecer los espacios que hay para conversar y sobre todo hoy en día de un tema que en realidad tiene que ver con trastorno de la deglución, que a veces es un poco dejado, o no es un tema tan relevante muchas veces, pero en realidad hoy en día ha tomado harta fuerza o ha estado en la palestra, sobre todo por el tema del COVID, ¿ah? Así es que voy a estar hablando ahora, vamos a responder algunas preguntas, yo creo, o no, y voy a hacer algunos comentarios, sugerencias de lo que puede hacer desde el punto de vista de los trastornos de la deglución. ¿Comenzamos con algunas preguntas que ya había o comienzo? No, vamos conversando y vamos agregando las preguntas a medida que el tema vaya llegando hacia allá. Súper bien. Pero primero que todo, para los no entendidos, ¿a qué uno se refiere cuando uno habla de los trastornos de la deglución propiamente tal? Mira, el trastorno de la deglución hoy en día está reconocido por la CIE-10 y está reconocido como el término de disfagia. Por lo tanto, hoy en día está catalogado, tiene un código en la CIE-10 y por lo tanto hoy en día es un síntoma que está expuesto en el catálogo y se menciona como un síntoma de una dificultad en el mecanismo de la deglución. Por lo tanto, muchas veces tiende a confundirse un poco con algunos trastornos de alimentación o con algunos trastornos de la masticación u otro tipo de situaciones, o a veces se engloban muchas veces estas dificultades. Sin embargo, el término disfagia desde el punto de vista de la CIE-10 engloba todas estas dificultades, entendiendo como el mecanismo principal lo que tiene que ver con el trastorno de la deglución, que es el tragado, o sea,
la dificultad para tragar el alimento. Sin embargo, no es solamente el mecanismo de la respuesta del tragado, sino que también involucra todo lo que lleva a la hora de la deglución, o sea, la formación del bolo, el cómo yo formo, ¿cierto? Cómo yo trituro, cómo yo mastico, a la hora de cómo yo propulso, ¿cierto?, el bolo hacia la faringe, y también, efectivamente, yo como también protejo, ¿cierto?, las vías respiratorias cuando esto pasa a nivel de la faringe y luego pasa al esófago. Por lo tanto, es un mecanismo que no es para nada sencillo, y hoy en día, por lo tanto, en todas las asociaciones internacionales, tanto europeas como americanas, se está codificando y la idea es que efectivamente este síntoma que hoy en día es muy frecuente en varias patologías neurológicas, se codifique como tal, porque efectivamente puede traer algunas consecuencias tanto de mortalidad como también consecuencias desde el punto de vista nutricional. Por lo tanto, hoy en día estamos enfocados desde ese punto de vista. Bien, no, nos hacía una pregunta aquí la señorita Daniela Godoy, si ¿Ya? hay alguna edad en que se presente de forma más frecuente los trastornos de la deglución. Mm. Generalmente el trastorno de la deglución, hacemos una división etaria desde el punto de vista de enseñanza, por así decirlo, desde el punto de vista pedagógico, docente, donde hablamos de los pacientes pediátricos y hablamos de los pacientes adultos. Y la prevalencia varía efectivamente en base a ese rango etario. En los pacientes pediátricos hay sí un común denominador entre ambos grupos etarios, entre los pediátricos y los adultos, es que el top 1 de prevalencia de los trastornos de la deglución tiene que ver con los daños neurológicos. O sea, el trastorno neurológico tiene una gran prevalencia de un trastorno de la deglución. Pero podremos ir variando de acuerdo a algunas patologías, como algunas enfermedades neuromusculares, algunas patologías estructurales en la etapa pediátrica, algunos desórdenes también desde el punto de vista muscular y algunas alteraciones también como el ictus o algunas accidentes cerebrovasculares en el adulto que también tienen una alta prevalencia. Y la prevalencia efectivamente varía bastante, pero en la etapa pediátrica también tenemos patologías muy frecuentes. La parálisis cerebral también, el síndrome de Down también, y por lo tanto yo diría que no hay un rango etario o no es que el adulto presente mayor prevalencia al trastorno de la deglución, sino que yo diría que tiene que ver más con el mecanismo etiológico, o sea, con la causa del diagnóstico primario, o sea, la enfermedad que hay de base de ese usuario, de ese paciente. Yo diría que ahí está el punto principal desde el punto de vista de la prevalencia en sí. Un ejemplo puntual, en una parálisis cerebral, la prevalencia de una disfagia o de un trastorno de la deglución oscila entre un 50, un 80, incluso un 90%, dependiendo, ¿cierto?, de ciertos parámetros desde el punto de vista de la alteración, de la severidad de la discapacidad. Como si también en el ictus, que también oscila en un porcentaje que es muy similar. Por lo tanto, hay similitudes, sin embargo, son patologías que se comportan de manera diferente, pero efectivamente hablamos de que la patología neurológica nos lleva la delantera del punto de vista de la prevalencia en ambos grupos etarios. Qué bien. Y desde el punto de vista fonoaudiológico, ¿cómo se interviene en los trastornos de la deglución para mejorar, ¿cierto?, la deglución de los usuarios? Generalmente nosotros tendemos a diseñar un plan terapéutico bastante enfocado en tres grandes grupos o tres mecanismos o tres estrategias desde el punto de vista del tratamiento. Lo primero que se hace, y desde el punto de vista así como desde la urgencia hablando, tiene que ver con la compensación, o sea, compensar algo, o compensar una dificultad con una cierta viscosidad para que efectivamente pueda volver a realimentarse o pueda volver a comer por boca. O sea, eso es el primer mecanismo, todas las estrategias compensatorias, eso es una rama. Pero lo compensatorio no rehabilita, por lo tanto, eso no quiere decir que cuando yo utilizo una estrategia compensatoria, el usuario va a rehabilitarse a futuro. O sea, estoy compensando algo en ese momento para lograr efectivamente que ingiera el alimento. Y también tenemos todo lo que son los mecanismos de entrenamiento, de rehabilitación, que son estrategias terapéuticas que hoy en día hay bastante evidencia en ese ámbito y hoy en día también estamos yendo un poquito hacia la estimulación un poquito más cortical y por lo tanto tenemos harta herramienta en ese ámbito. Y en ese mecanismo de rehabilitación, efectivamente es a lo que vamos hoy en día, porque lo que queremos es
rehabilitar el usuario para que en el día de mañana el usuario haga su vida autónoma, o sea, lo más funcional posible. Y también tenemos otra rama o otra línea que generalmente dejamos un poco de lado y que tiene que ver con la educación y un poco con la adherencia al tratamiento, que efectivamente los trastornos de la depresión, la adherencia al tratamiento no es la mejor, que así digamos. Los estudios científicos hoy en día muestran que en realidad la adherencia al tratamiento, los tratamientos compensatorios, no es muy alta. Por lo tanto, el usuario sigue la indicación, pero luego la deja. Por lo tanto, hay que tener en cuenta un poco también lo que tiene que ver con la modificación de ambiente. Porque muchas veces pensamos que la deglución es solamente el tragado y nos enfocamos solamente en que trague el usuario, y generalmente la deglución no es solamente eso, hay que entender que esto tiene que ver con una rutina diaria, comemos muchas veces al día, es placentero, es social, o sea, hay interacción social, y por lo tanto esto no es solamente que el paciente trague o no trague, ¿te fijas? Entonces, yo creo que hay cosas y hay aspectos que hemos dejado un poco de lado en la rehabilitación, y eso ha ido a que hemos ido variando un poquito nuestro sistema y nuestros planes terapéuticos. Y por lo tanto, sí, hoy en día hay bastante evidencia con respecto a ciertas técnicas que ha ido dejando un poco de lado algunas otras técnicas en el pasado, ¿no? Pero yo diría que en eso se resume un poquito lo que es la rehabilitación y el tratamiento, ¿no? Y claramente que también varía un poquito entre el paciente pediátrico y el paciente adulto, porque ahí tenemos estrategias un poquito más conductuales en el adulto, donde podemos dar un poquito más de órdenes, no así en el paciente pediátrico que tenemos que hacer otro tipo de maniobras, por ejemplo. Ah, claro, claro. Oye, en mi experiencia desde el punto de vista clínico, claro, los trastornos de la depresión, las disfagias, como tú bien dices, generan hartos gastos desde el punto de vista de salud pública, partiendo primero por la desnutrición, por ejemplo, personas, por ejemplo, que están encamadas y generan neumonias por aspiración, que al final también generan un costo, ¿cierto? Encarecen un poco la atención. Sí. Desde ese punto de vista, eh, a pesar de que hay muchos fonoaudiólogos que son expertos en el tema, hay muy poquititos fonoaudiólogos que trabajen en los programas de dependencia severa. No sé si tú tienes alguna experiencia, has visto eso o alguna opinión respecto a eso. Sí, hay pocos. Hoy en día hemos ido aumentando un poquito, ¿ah? Pero efectivamente hay pocos. Generalmente hay más kinesiólogos en ese programa, ¿ah? Ahora, yo quiero mencionar algo que en realidad muchas veces no sé si es una manera de conflicto lo que hay, pero en realidad yo no creo en un profesional único que atienda el trastorno de la deglución, ¿ah? Yo soy un enemigo de eso. O sea, cuando a mí me dicen, oye, ¿sabéis qué hace el kinesiólogo en esto? ¿Qué hace el terapeuta ocupacional en esto? ¿O qué hace este otro en esto? Yo creo que eso no hace bien a la profesión y no hace bien a nuestra disciplina y al usuario. Yo creo que, y sobre todo en todas las formaciones internacionales, hoy en día no son específicas para el fonoaudiólogo. O sea, hay formaciones en las cuales es multi. Por lo tanto, yo creo que hay profesionales, tanto como kinesiólogos como terapeutas, que podrían dedicarse perfectamente al trastorno de la deglución, lo cual yo, desde mi punto de vista, no creo que esté mal. Sí creo que hay que hacerlo bien, y creo en eso, y creo en la buena praxis y en la calidad de la evidencia científica. Y por tanto, si lo hace bien y está bien preparado, ¿por qué no? O sea, hay buenos kinesiólogos también que trabajan en trastornos de la deglución. En los programas de dependencia, yo creo que ahí sí falta el fonoaudiólogo y creo que hay un ítem en que pensamos que todo paciente que está en esta etapa, que muchas veces está en la última etapa, pensamos que no hay rehabilitación. Y efectivamente no hay rehabilitación, pero hay otro objetivo terapéutico que tiene que ver, una, con el compensar, con el buen morir, por si lo queremos decir, o como también tiene que ver un poco con el mantenimiento de cierta estructura o de ciertas situaciones de la vida diaria que para él es placentero. Y por lo tanto, en ese ámbito, yo creo que efectivamente se justifica que la deglución en esa etapa sea efectivamente manejada desde el punto de vista terapéutico. Te doy un ejemplo muy puntual. Me pasó con un paciente de cáncer de cabeza y cuello, lógicamente que estaba postrado en su casa, ¿cierto? Estaba en su casa. Y efectivamente me contrataron para trabajar desde el punto de vista de la ingesta oral de su usuario, porque lo único que quería el usuario era efectivamente tragar. Y en eso trabajamos y ese fue nuestro objetivo terapéutico. No hubo rehabilitación de por medio, pero sí tiene que ver con ese aspecto, o sea, ver un poquito más allá de esta cosa de la deglución y ir enfocado un poquito hacia eso. Lo otro que quiero mencionar es a lo que tú me llevaste, es que
Efectivamente, el trastorno de deglución tiene tres grandes complicaciones que son fatales: la desnutrición, la deshidratación y además el tema de las infecciones respiratorias como es la neumonía por aspiración. Por lo tanto, son tres mecanismos que efectivamente pueden agravar esta patología y también pueden traer mayor día de hospitalización en ese usuario. O sea, sabemos hoy en día que cuando hay rehabilitación de un paciente con disfagia orofaringia, vamos a disminuir días cama y por lo tanto, efectivamente, tendremos a reducir un poco el gasto. Y eso es lo que se lleva hoy en día a nivel internacional. Por lo tanto, es así el punto de vista. Un ejemplo puntual, desde el punto de vista de los pacientes intubados por COVID, son pacientes que efectivamente van a necesitar rehabilitación desde el punto de vista de glutoria. No todos, pero sí un porcentaje. Y esos pacientes generalmente, efectivamente, en las UCI o en las unidades de paciente crítico, no todas las unidades tienen fonoaudiólogo. Por lo tanto, efectivamente, hay ahí un tema. Entonces, a eso me refiero. Mira, aprovechando que tomaste el tema del COVID, recién nos preguntaba un seguidor cómo, por qué las personas con COVID, cierto, que son intubadas, generan un trastorno de la deglución. Mm. Hay harto estudio ahora a nivel europeo, ¿ah? Ha salido mucho estudio. Eh, el tema tiene que ver con la intubación. Una intubación prolongada tiene un mecanismo patológico desde el punto de vista en las estructuras de laringe y las estructuras a niveles de la vía aérea. Por lo tanto, eso tiende primero a tener alguna característica estructural. Y lo otro que tiene que ver con el desuso un poquito de esa instancia que tiene que ver con la hospitalización prolongada desde el punto de vista del no uso de la estructura. Y por lo tanto hay Claro. y por lo tanto esos dos mecanismos hacen y llevan a la larga desde el punto de vista de la alteración. Y también lo otro tiene que ver con el trastorno respiratorio. Un paciente que queda con trastorno respiratorio sabemos que la respiración y la deglución son dos funciones muy relacionadas. Por lo tanto, cuando se altera una, se altera la otra. Y por lo tanto también hay ahí una relación muy directa. Le han dado bastante el tema del COVID y la disfagia. La disfagia ocurre hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo y no es extraterrestre esta cosa. Yo también quiero decir esto, o sea, aquí no hagamos algo que en realidad no lo es. O sea, los pacientes hace mucho tiempo se intuban y siempre han salido con disfagia. No es algo nuevo que el COVID está provocando la disfagia. O sea, aquí estamos aprovechando una vitrina de ese ámbito, pero en realidad esto pasa desde que hay una unidad de paciente crítico, por lo tanto, esto es muy antiguo. Perfecto. Moviendo un poco a otro tema, un seguidor nos preguntaba sobre cómo se puede mejorar la hidratación de una persona con algún trastorno de la deglución, trastorno de la deglución, disculpa, eh, si es que no puede tomar algún líquido. Sí. Complejo, ¿eh? Complejo escenario. Mira, yo creo que hay dos formas. Una es compensar esa manera, que sería Mira, la manera que hoy en día se compensa un líquido tiene que ver con espesando un líquido. Esa es la única manera porque lentecemos el bolo. Ese es el mecanismo desde el punto de vista del tratamiento compensador. O sea, un líquido que pasa muy rápido en cuanto a segundos necesita una respuesta muy rápida desde el punto de vista de la corteza. En cambio, si yo espeso ese líquido, le estoy dando tiempo a esa respuesta que está enlentecida. Y desde ese punto de vista, el espesar el líquido hoy en día tiene muy buena evidencia. O sea, el que uno espese el líquido, la evidencia es muy buena en favor a esa técnica compensatoria. Eso no quiere decir que lo va a rehabilitar. Lo que quiere decir es que va a asegurarlo en ese momento X para que el paciente se hidrate con un líquido espeso, o para que pueda tomar algún medicamento, o para que pueda hacer algo desde el punto de vista de la ingesta de ese líquido. El problema y el punto principal es efectivamente a cuánto espesar, y eso es una de las grandes dificultades que hay hoy en día cuando compensamos. O sea, es fácil decirle compensa, espesa el líquido a tipo néctar, pero eso generalmente igual es complejo desde el punto de vista de la indicación. O sea, no es tan sencillo solamente indicar. El tema es hacer un poquito más objetiva esa indicación, y hoy en día tenemos algunos parámetros un poco más objetivos y tenemos algunos test de flujo que son un poquito más objetivos para que el usuario espese lo justo y necesario, porque tampoco queremos espesar más. Hay una pirámide, y en Europa, en España se maneja de esta manera. A medida que yo espeso más, es más seguro el alimento. O sea, si yo espeso un café, ese café va a ser más seguro. El problema es que mientras más espeso,
es menos eficiente el paciente, porque necesita mayor transporte. Por lo tanto, ahí hay que tener algunas consideraciones y es importante antes de pesar, efectivamente, una evaluación para saber cuánto es pesar. Y lo otro, que es lo que yo hago, sí, para aquellos usuarios que no pueden tomar líquido por su disfagia y lógicamente y usan una vía alternativa como una gastrostomía o una sonda, yo sugiero la estimulación del líquido aireado, que tiene que ver con airear el líquido. Y eso me gusta bastante porque tiende a darle un poquito de motivación al usuario más que restringirlo. Generalmente vamos mucho hacia la terapia restrictiva, o sea, restringir la ingesta de líquido. No tome más líquido o tome el espeso. El paciente muchas veces no sigue esa indicación, porque en realidad tomarse un café espeso no es muy rico, no es muy agradable. Por lo tanto, el que la siga, no sé si es algo que la adherencia lo vaya a llamar. Por lo tanto, ahí yo recomiendo generalmente la estimulación basal, que tiene que ver con la estimulación sensorial de airear el líquido, donde hoy en día hay productos que son para airear el líquido y también se puede hoy en día airear con licitina de soya. Hoy en día con licitina de soya, con líquido y aire, hace una espuma sensorial y eso el paciente lo puede tomar sin ningún riesgo y sin ningún problema de que se vaya a ahogar y le va a servir desde el punto de vista de la motivación y también desde el punto de vista de la motivación al tratamiento. Yo también creo en eso. Creo que eso apega un poquito más a la adherencia también, ¿eh? Y eso también me ha ayudado bastante. Claro, sí, porque me imagino al final que una familia que, por ejemplo, tenga a alguien con alguna disfagia y que, claro, tengan que estar, por ejemplo, una persona con dependencia severa, que tengan que estar presente para alimentarlo, probablemente no esté en la cena Mm, compartiendo con la familia comiendo, sino que está en una pieza aparte, todos comen, toman once y después, claro, les van a llevar la once. Y efectivamente. poquito triste. Aprovechando de que estamos comentando, hablando de los espesantes, aquí una seguidora nos pregunta, para aquellos que no tengan la condición económica de comprar un espesante de marca específico, ¿hay algunas otras alternativas? Sí, me preguntaban también por aquí en mi Instagram lo mismo. Wow, es complejo porque hoy en día la evidencia, mira, la evidencia científica avala ciertos espesantes que van hacia lo monetario. Y por lo tanto está rechazando ciertos espesantes que son más económicos y por lo tanto, efectivamente, no se apegan mucho a la condición económica que hoy en día de ciertos países, sobre todo en Sudamérica. Lo mismo que pasa con, con toda esta realidad. A ver, hoy en día la evidencia avala espesantes basados en goma de Santana y no en almidones. Por lo tanto, el almidón de maíz, el almidón de algo, el almidón de lo otro, la evidencia no lo avala porque la característica de la saliva y las enzimas de la saliva hace que efectivamente este almidón se disuelva o vuelva a las mismas propiedades del alimento en la faringe. Por lo tanto, lo que yo espesé en el vaso, cuando está pasando por faringe, el almidón vuelve a pasar a ser líquido. No así la goma de Santana, que es lo último en espesante. Pero un espesante en goma Santana vale el triple lo que vale un espesante en almidón de maíz. Ejemplo puntual, un Enterex, que es uno de los más conocidos, debe estar alrededor de los 6.000, 7.000 pesos, o marcas similares, versus un Nestlé Resource que debe estar costando unos 21.000 o 23.000 pesos. Por lo tanto, ahí tenemos una gran diferencia y efectivamente no nos apoyamos en lo económico. Ahora, ¿cuál es mi plan B? Porque siempre cuando yo doy un curso, siempre trato de dar un plan B o dar algo doméstico, un dato doméstico. El dato doméstico es que o prefieran comprar la goma Santana y usar la goma Santana con maltodextrina, también puede ser una alternativa, o la goma Santana como tal. Y eso te va a servir para espesar, o sea, la misma goma Santana. Generalmente el espesante está hecho en un porcentaje altísimo de goma Santana con otros excipientes, pero la única forma sería con eso, o a menos que ocupemos otro tipo de alimento para espesar, pero ahí no va a ser la misma realidad reológica que tiene que ver con el alimento. O sea, lo que los estudios mencionan es que efectivamente cuando utilizamos otra situación para espesar, lo que pasa en faringe no pasa. Y la gelatina no es un alimento para el paciente con disfagia, por lo tanto no es un espesante la gelatina y eso me gusta recalcarlo porque efectivamente la gelatina pasa lo mismo con un almidón, o sea, en faringe vuelve a ser líquido y por lo tanto podría ahogarse igual con una gelatina. Claro. Ahora, es difícil recomendar algo que la evidencia no lo avala. No sé si la gente va a entender, pero quiero dejarlo desde ese punto de vista, porque en realidad
no es algo sencillo. Y todos los espesantes, no hay ningún espesante nacional. Y por lo tanto todos los espesantes son importados y por lo tanto eso también encarece la producción y encarece el Claro, espesante. Yo tenía estaba y quería trabajar con una ingeniera en trabajar con un espesante nacional de goma de Santana, pero ha sido un poquito dificultoso y con todo esto también ha sido un poco complejo. claro, Sí. efectivamente. Y aprovecho de que estamos hablando de los espesantes. Nos escribió una seguidora que nos mencionaba qué pasa en el caso de que tengan que entregarle un medicamento. Por ejemplo, una Ah, persona contrató con una neumonía por aspiración, ¿cierto? Por una disfagia, y claro, le recomiendan algún antibiótico por vía oral y quedan así como, ya, pero ¿qué hago? ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ahí yo creo que la única forma, si no está con vía alternativa, es que les pesen el líquido para darle el medicamento. Es la única forma que hay, o sea, no hay otra forma de hacerlo, a menos que esté con alguna vía alternativa y puedan darle el medicamento por la vía alternativa. Pero no, generalmente no pasa eso. Yo diría que habría que espesar, y eso es una de las alternativas. O sea, habría que buscar o darle con una papilla licuada, una papilla del mismo alimento que también podría ser una alternativa. Es la única forma, a menos que la disfagia no le permita comer, que es otra cosa. ¿Ah? Pero generalmente el paciente que tiene una disfagia severa, generalmente le hacen una gastrostomía porque es como lo más lógico. Pero si el paciente está comiendo por boca, o sea, está con papilla o está con la dieta triturada del disfágico y no está con líquidos, yo aprovecharía esa dieta triturada y daría con la papilla en estricto rigor para poder dar el medicamento. Es la única forma porque no hay otra alternativa. Y lo otro es buscar otra vía de administración del medicamento, pero ahí ya es un poquito más complejo porque habría que buscar alguna vía o otro tipo de situación para el medicamento en sí. Y por lo tanto es un poco más complejo. Ahora, hay un punto importante que bueno, mencionaste con respecto a la neumonía, es que hoy en día la evidencia científica es clara en relación a la neumonía, en que muchas veces, claro, decimos la disfagia o la aspiración, o cuando uno aspira, es sinónimo de neumonía, así como per se. O sea, tú Ah, aspiraste, ok. neumonía. Hoy en día no es tan así, en realidad. Es importante mencionar esto porque uno piensa que en realidad la neumonía va a salir así de la nada. ¿Ah? Y efectivamente la neumonía tiene que ver porque más que la aspiración en sí, tiene que ver con cuando yo barro el patógeno aéreo que está a nivel de faringe o está a nivel de la base lingual, que es lo más común que hay, los patógenos aéreos, y ese patógeno aéreo entra en la vía respiratoria por el alimento. Más que el alimento provoque la neumonía, tiene que ver con el patógeno aéreo que llega al pulmón o a la vía Claro. respiratoria. Por lo tanto, no es que el alimento, ¿ah? Y por eso que los americanos, los gringos, tienen el protocolo de libre de agua, el cual mencionan que el paciente, aunque tenga disfagia, le dan agua. Y para ellos, y el estudio científico de ellos, es que efectivamente el paciente con disfagia, aunque tenga agua versus no tenga agua, el paciente no hace mayor prevalencia de una neumonía. Por lo tanto, efectivamente, una buena higiene oral, un buen cepillado de dientes, un buen cepillado de lengua y una buena técnica de cepillado en el paciente con disfagia es lo básico y lo primordial en este tipo de pacientes. O sea, eso es lo mínimo que yo puedo hacer con un paciente con disfagia. Es cepillado de dientes y adaptar la dieta. Y luego pensemos en rehabilitación. Claro. Uy, qué interesante. Sí. Interesante. Aquí me consultan, no sé si puedo, pero me hacen una pregunta, no sé si puedo decirla. La, O la, o la están estimular viendo. cavidad oral. Eso, en- eso. Paciente Perfecto. con gastrostomía, sí. Me Sí. preguntan si el paciente que está con gastrostomía igual hay que estimular cavidad oral. Me está preguntando eso. Muy buena pregunta y por eso la quería mencionar. El paciente con gastrostomía, yo soy partidario, y yo creo que ahí es importante el objetivo y tener claro el objetivo de la familia, ¿ah? No el objetivo terapéutico de uno, porque muchas veces el objetivo terapéutico de uno va por un lado y el de la familia va por otro. Claro. Yo creo en objetivos consensuados, ¿ah? Y en eso creo. Creo en el objetivo del usuario. Si el objetivo del usuario es efectivamente realimentación, pero no hay por dónde desde el punto de vista biológico y diagnóstico, sí yo creo que la estimulación sensorial es una vía principal para que efectivamente podamos trabajarlo
compensando de alguna manera o para que tenga alguna estimulación desde el punto de vista, entendiéndolo como un objetivo de mantenimiento o un objetivo de estimulación, no de rehabilitación. Por lo tanto, sí, yo soy partidario de estimular a pacientes con gastrostomía, dependiendo lógicamente del objetivo de la familia y que no podamos tener o no ir en distintas direcciones. O sea, que la familia no entienda que el que yo esté estimulando cavidad oral significa que el paciente pueda volver a comer o no. No, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con otras alternativas. Ahí pasó un gato. Ah, sí, son mis hijos, de repente van a pasar. Bueno, espero haber respondido a la pregunta, pero sí, la estimulación de cavidad oral y sobre todo el paciente con gastrostomía necesita, porque el paciente con gastrostomía nos olvidamos del cepillado de dientes, se olvidan un poco del tema del mantenimiento de la estructura y por lo tanto yo diría que sí necesita estimulación, tanto de la higiene oral como también de la estimulación del sistema estomatognático. Claro, muy buena pregunta. Mira, otra pregunta. ¿Cómo lograr que la higiene oral, cómo En lograr un higiene oral paciente si, con... por ejemplo, tenemos un paciente con gastro y tiene alteraciones conductuales leves? Muy interesante pregunta. Sí, interesante pregunta. Porque lo ideal sería realizar un manejo conductual. A ver, sí, yo lo que dije es que efectivamente la higiene oral es como lo básico y es como el primer eslabón en un paciente con disfagia, eso es lo mínimo, o sea, lo mínimo que yo debería hacer. Ahora, suena bonito en la realidad, en lo teórico y aquí, en la pantalla. Otra cosa es tener al usuario enfrente y tener las dificultades que tiene el usuario. Por lo tanto, yo siempre digo, y siempre esto es lo que yo menciono, hay que ver las manos, ¿ah? Yo creo que ahí es donde uno ve las cosas, ¿ah? En los trastornos conductuales y trastornos sensoriales, generalmente es donde ocurren las mayores dificultades con la higiene oral. Por lo tanto, yo siempre aseguro esas dos vertientes, tanto lo conductual como lo sensorial. Si el usuario necesita mayor estimulación sensorial, tendría que entregarle entonces previo a la higiene oral o tendría que someterlo a algún tratamiento sensorial para que logre tolerar el cepillado de dientes. Y si desde lo conductual hay un tema conductual que está frenando desde el punto de vista de la higiene, yo creo que también hay que trabajar también desde el punto de vista conductual, ¿cierto? Apoyándose del psicólogo o del terapeuta lo sensorial y triangular y hacer el tratamiento propiamente tal. O ir a la par también, pero creo que ahí sí se necesita efectivamente algo porque es difícil que podamos trabajar desde el punto de vista por sí solo, en realidad. Qué bueno que tomaste esta profesión porque ahí viene otra pregunta que me gustaría hacer y es sobre la intervención multidisciplinaria en los trastornos de deglución. Porque el fonoaudiólogo tiene un rol claro protagónico, ¿cierto?, en mejorar la deglución, pero otros profesionales pueden ayudar por aquí y por allá en algunas cosas. No sé si tú en tu experiencia crees o podrías como mencionar cuáles son los apoyos que podrían dar algunas profesiones en los mismos trastornos de la deglución. Sí, yo soy un pro al equipo, al equipo de inclusión. El equipo de inclusión no es el fonoaudiólogo, estamos lejos de eso. Yo siempre he dicho lo mismo. Nos creemos los especialistas en deglución y muchas veces no lo somos. Por lo tanto, yo creo en el equipo, el cual para mí debiese estar, ¿cierto?, un otorrino, un nutricionista, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional, creo que sería como lo ideal, lo mínimo que podríamos decir. Porque efectivamente la alimentación es una rutina y por lo tanto tiene que evaluarse como rutina. El problema principal es que efectivamente la realidad no nos acompaña desde ese equipo. Y ahí está, o sea, no es que el equipo no nos acompañe, sino que la realidad, desde el punto de vista en Chile o a nivel sudamericano, diría yo, es difícil armar un equipo el cual involucra a muchos profesionales para un solo usuario. O sea, eso no resiste mucho análisis desde el punto de vista del costo-efectividad. Pero sí creo que efectivamente necesitamos un equipo. Yo algo que sí echo de menos bastante son los nutricionistas, sobre todo en los pacientes con disfagia. No quiero decir en que no son pertinentes, sino que para mí sí son muy pertinentes. El problema principal es que creo que ahí nos falta un poquito llegar ¿cómo se llama? Y armar un poquito más de equipo, sobre todo en consultorio, en los consultorios que hoy en día hay por lo menos tres profesionales, está el Kine, está el Fono y está el Nutri, perfectamente se puede hacer un equipo. Yo creo que aquí la manera es efectivamente
dejar un poquito de lado este tema de que yo lo sé todo y que efectivamente yo puedo resolverlo todo y vayamos hacia evaluaciones multidisciplinarias, eso sí, creo fielmente. Y lo otro que quiero mencionar es que me lo salté, no sé por qué, pero lo menciono, es que sí creo en el diagnóstico objetivo, en el diagnóstico instrumental. ¿En qué sentido? En que creo en que el diagnóstico instrumental es el que me va a dar un mejor tratamiento basado en signos claros y signos objetivos. Y por lo tanto, en ese sentido, yo siempre invito, sobre todo, en la realización de la videofluoroscopía como método diagnóstico de los trastornos de la deglución, más como un criterio clínico. Estoy de acuerdo con lo clínico, pero muchas veces nos apegamos mucho a lo clínico y dejamos de lado a veces lo instrumental. Y sí creo que los trastornos de la deglución, lo instrumental es certero para tratar. Y eso la evidencia es clara al respecto. Cuando tratamos con un diagnóstico como la video, efectivamente el tratamiento es mucho más efectivo. Claro. Y aprovechando que tomaste el tema de cómo diagnosticar, claro, la biofluoroscopía es como el método para saber cuáles son las estructuras específicas que se están alterando, ¿cierto? Y poder trabajar en base a eso. Pero para un profesional no fonoaudiológico, por ejemplo, que vaya a un domicilio, ¿cómo podría sospechar que hay trastorno de deglución para poder, ¿cierto?, hacer la derivación correspondiente? Súper bien, yo creo que ahí está la clave, y ese es el punto. Yo creo que ahí la clave es screening, cribado. Y el cribado, no, el cribado es para todos, o sea, es transversal. O sea, el kinesiólogo, el nutricionista, la enfermera, la TENS, quien sea puede cribar. Y eso es muy importante. Mientras más cribemos, mientras más la gente, los profesionales, nuestro equipo sabe de trastorno de deglución y sabe de ocupar la herramienta, vamos a tener más prontamente, ¿cierto?, al paciente con trastorno de deglución. Y el cribado, existen varias herramientas de cribado, bien sencillas y que pueden ser aplicables. En el paciente pediátrico está el PDI-10, que es un cuestionario de 10 preguntas, se le hace al paciente y el puntaje te puede orientar hacia un trastorno de la deglución. En el paciente adulto está el método de viscosidad y volumen, darle cierta viscosidad, cierto volumen y en base a ciertos signos te puede indicar si es un paciente para evaluación clínica del fonoaudiólogo. Entonces, creo que el cribado es trascendental y el cribado no significa que lo haga el fonoaudiólogo. No se necesita contratar al fonoaudiólogo para que vaya a cribar, sino que el equipo, los profesionales de la salud pueden cribar. Y eso creo que ahí está el punto principal de los trastornos de la deglución, porque ahí vamos a tomar pacientes más tempranamente y por lo tanto no vamos a llegar a las neumonias. Llegamos a las neumonias porque efectivamente no cribamos. Y ahí está el problema, ya está el error. Rehabilitamos, pero no estamos no hay prevención. Y la prevención parte por cribar, o sea, detectar la mayoría. Y detectamos a través de otros profesionales. Es lo mejor que podemos hacer. Muy buena respuesta. Y aprovechando que hablaste de la prevención, ¿cómo uno podría prevenir un trastorno de la deglución? Porque claro, todos conocemos que se ocurre el trastorno, ¿cierto? Hay que rehabilitarlo, pero ¿cómo se puede prevenir la aparición? La aparición es difícil, yo creo que a lo mejor ahí habría que ver del grupo etario. ¿Eh? Ahora, lo que yo creo que más se podría hacer tiene que ver con algunas patologías que ya sabemos de base que van a provocar algún trastorno de la deglución. El adulto mayor sabemos hoy en día con sarcopenia que va a llegar a tener una disfagia o una presbifagia, o sea, su propio estado va a llegar a tener una presbifagia y por lo tanto sabemos que en un paciente con presbifagia, por ejemplo, sabemos que lo que baja es la propulsión del bolo, la fuerza, y eso, la fuerza lingual. Y por lo tanto eso significa que un programa de tratamiento, de mantenimiento de fuerza y resistencia lingual podría asegurarnos un poquito de tiempo desde el punto de vista del trastorno. Y así algunas otras patologías, pero prevenir así como tal es difícil. Lo que sí, podemos prevenir complicaciones. Y eso creo que sí es importante. Prevenir la neumonía, prevenir la desnutrición y prevenir la deshidratación. Lo podemos prevenir tempranamente y yo creo que eso sí lo podemos hacer. ¿Eh? Perfecto, perfecto. ¿Permiso? Sí, adelante. Aquí, a ver, no. Ah, sí, un paciente con Parkinson. Se me había una pregunta, no sé si la puedo leer. Ah, ¿verdad? Sí, Parkinson. sí, ¿cómo se podría ayudar con técnicas en pacientes con Parkinson avanzado? En las patologías progresivas, generalmente tendemos a tener una disyuntiva en el sentido de qué técnica de rehabilitación aplicar y si efectivamente la técnica de rehabilitación es útil o no en esos usuarios. ¿Ah?
Y por lo tanto, ahí es un poco complejo el escenario desde el punto de vista de estas patologías progresivas. Pero sí, creo que desde el punto de vista de la rehabilitación, yo por lo menos trato siempre en un paciente progresivo es tratar de compensar al máximo para que efectivamente mantenga la ingesta oral lo que más pueda desde el punto de vista de la calidad de vida de su usuario. Por lo tanto, ahí trato de compensar más que de rehabilitar y por lo tanto trato al máximo que mantenga su ingesta oral por el tiempo que pueda durar. Y eso no quiere decir que a lo mejor pueda intercalar con algunas herramientas de rehabilitación porque podría hacerlo. Pero efectivamente mi objetivo principal es llegar o mantener la mayor cantidad de tiempo la ingesta oral de ese usuario. Perfecto. Y aquí nos hacen otra pregunta. Una exalumna parece. Sí, no Profesor, soy profesora en realidad. dice, ¿cuál es su opinión respecto a la estimulación? Ay, se me perdió. La estimulación sensorial durante la intubación. Porque lo clásico menciona que es post-intervención. Sí. Wow, un temor y una zona esa, o sea, es una pregunta pero fantástica la que hicieron. No hay una evidencia todavía así como tal, una evidencia clase A, o sea, una evidencia buena, una revisión sistemática, un metaanálisis, no lo hay todavía. Lo que sí es que hay algunos ensayos clínicos que están mencionando que efectivamente la estimulación sensorial durante la intubación puede traer menores complicaciones a la hora de la extubación o de la hora del weaning, del destete, del tubo. Y por lo tanto, ahí se está trabajando principalmente en las unidades de paciente crítico y se está haciendo efectivamente eso, que tiene que ver un poco también con el tema de la saliva, de la secreción de saliva, o sea, mantener una boca húmeda, por ejemplo. El tema de la cavidad oral, la posición de cavidad oral también es importante, el posicionamiento lingual también es un tema, y también desde el punto de vista de la estimulación sensorial para que efectivamente tengamos menor tiempo. Pero así como evidencia científica de muy buena calidad, no la tengo, por lo tanto no podría responder si es que efectivamente es o no útil. ¿Se está usando? Sí, se está usando y se está usando bastante. Y por lo tanto, sí, efectivamente estamos yendo hacia allá. Y por lo tanto yo creo que en algún momento la evidencia nos va a demostrar que a lo mejor es así. Efectivamente. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué hacer si se Sí. sospecha neumonía aspirativa? ¿Cuáles son los pasos a seguir post? Mira, me ha pasado bastante en que generalmente a veces se diagnostica neumonía aspirativa sin tener algo que en realidad, o sea, tenemos un paciente con una patología de base y el médico lo ve, sospecha que tuvo una neumonía y sospecha que es aspirativa y le pone el catálogo de neumonía aspirativa. Eh, pues, hoy en día el diagnóstico de neumonía aspirativa no es muy certero, en realidad. Ahora, si hay una sospecha, porque en realidad hay un trastorno de la deglución, y efectivamente se sospecha desde el punto de vista de que la imagen me está hablando de una neumonía, y efectivamente tengo los parámetros clínicos que me habla de que efectivamente hay un trastorno de la deglución y que es un factor importante, efectivamente lo primero es diagnosticar el foco y luego es que tenga tratamiento médico y luego el tratamiento médico se verá de punto de vista si se decide o el manejo que va a tener esa neumonía aspirativa. Si necesita rehabilitación, si necesita vía alternativa o qué necesita desde el punto de vista del tiempo, porque ahí es importante el tema del tiempo. Habría que ver también si efectivamente esta neumonía aspirativa fue un momento, fue algo, la historia pulmonar del usuario, si es paciente pediátrico, es adulto. Yo creo que hay que tener varios análisis desde el punto de vista de la neumonía aspirativa. Y también ver y la gastrostomía no pensarla como efectivamente como la única solución de la neumonía aspirativa. Y yo creo que ahí también es importante también tener eh, esa característica para no llegar a todos los pacientes que se sospecha llegar a una gastrostomía. Yo creo que es importante ahí la evaluación objetiva. Yo por lo menos siempre trato en mis pacientes pediátricos, cuando yo estoy sospechando de algo, efectivamente es hacerle un diagnóstico instrumental. O sea, yo le hago una video, si la video me muestra qué es lo que me muestra, si puedo compensarlo con algo y si lo puedo rehabilitar. Y luego vamos viendo. Yo lo que yo hago generalmente hoy en día en mis tratamientos, o sea, en mi realidad antes de la pandemia es nosotros cribamos a todos los que entran al instituto. Yo trabajo en Teletón. Por lo tanto, lo cribamos, se le aplica el cuestionario. Ese cuestionario entrega un puntaje. Todo paciente que tiene un puntaje sobre tal punto que ya lo dejamos consignado,
pasa a una evaluación con fonoaudiólogo, una evaluación clínica. En base a la evaluación clínica del fonoaudiólogo pasa a una evaluación instrumental. Y luego de una evaluación instrumental se ve qué tratamiento seguir. Entonces, creo que efectivamente va por ahí un poco el tema del desenlace desde el punto de vista de la sospecha de la neumonía aspirativa. ¿Mm? Y última pregunta. Vale. ¿Cuál? ¿La última? Eh, ¿En ciencia? la, ¿Eso? la última, vamos a hagamos esa misma. En su experiencia, ¿cuáles serían los signos de un paciente que puede estar haciendo penetraciones o aspiraciones silientes? Sí. A ver, se habla de tres signos que no son para aspiración silente, sino que son para aspiración o penetración, que es se habla de la desaturación mayor a 3%, de la oximetría de pulso, se habla de la tos durante o post-deglución, y se habla de el cambio de la voz húmeda, el cambio de la voz, o el cambio o el sonido, ¿cierto?, gorjeante, o el sonido de algún ruido faríngeo post la deglución. Yo diría que esos son los tres signos que hoy en día son los que más se usan a nivel internacional para ir hacia un signo de un paciente que tenga penetración y o aspiración. Pero el paciente que tiene aspiración silente no tiene esos tres signos. Por lo tanto, por eso se llama silente, y por lo tanto, es silente, no tengo en la evaluación esos tres signos. Ahora, ¿qué es lo que yo sospecho generalmente cuando hay aspiración silenciosa? La historia pulmonar. Primero, la historia clínica pulmonar hacia atrás. ¿Cómo está? La historia crónica pulmonar, cuántos cuadros respiratorios está presentando, ¿cierto? En el año, o si ha tenido ya más neumonía, o cuadros bronquiales también muchas veces. El paciente no solamente tiene que llegar a una neumonía para sospechar que es aspiración. El tema del manejo de la saliva también para mí es un parámetro, y sobre todo del manejo posterior, de la saliva posterior. Muchas veces nos fijamos más en la saliva anterior, pero no solamente en lo que cae, sino que también lo que cae hacia atrás. Por lo tanto, en eso también es un punto a tener en cuenta. Y también desde el punto de vista de la tos voluntaria, el que tenga desde el punto de vista de la evaluación respiratoria al paciente, que también para mí es un punto importante a tener en consideración. Perfecto, Eso. muchas gracias. Hoy, muchas gracias Álvaro por estar De aquí nada. presente con nosotros. Estuvo bastante entretenido, me gustó mucho. Espero. Eh, Así, gracias a ustedes por invitarme y gracias a la gente que estuvo presente. Y espero que haya servido de algo y para los colegas o para todo el público. no sé si Álvaro, si quieres dejar un comentario final, algo que te gustaría que... Ah, dice bibliografía recomendada para intervención de Sí. disfagia, para que se El, vayan ahí para seguir estudiando. eh, Hay un libro nuevo que salió de disfagia muy bueno, que es un libro español de la editorial EOS, se llama así Disfagia. No sé si está comercializándose acá. Hay un libro en PDF que es el manejo de los trastornos de la deglución, es en inglés, sí, por lo tanto ahí tenemos que manejar un poquito más el idioma. Eh, el libro de disfagia de español, el manejo de los trastornos de la deglución en inglés, que son varios autores, está muy bueno porque es para pacientes pediátricos y también para pacientes adultos. Eh, Hay un manual también gastrointestinal muy bueno que está en PDF y lo están vendiendo también como está el valor se redujo, así que está bastante bueno también. La deglución de la A a la Z también es muy bueno. El de Cámpora, el kinesiólogo, un colega tuyo, también es muy bueno. Cámpora es muy buen profesional. A mí me gusta bastante Cámpora. Por eso cuando yo decía que no solamente el fonodrólogo se dedica a la deglución. Eh, yo diría que eso, el más actual es el de disfagia, el de España, donde son varios autores y participaron varios autores. Yo diría que esos son los que hoy en día existen desde el punto de vista de bibliografía que hoy en día existe. Y como último, mencionar que efectivamente enfocar hacia los tratamientos basados en evidencia. Yo creo en eso, creo en que efectivamente apliquemos técnicas cuando hay que aplicar y no apliquemos porque hay que probar y no aplicar cosas que efectivamente ya no se están usando. Yo creo muy bien en la evidencia científica y creo que es ideal que apliquemos y nos apeguemos a eso. Y también ojalá en lo posible hacer diagnóstico instrumental. Digo en lo posible porque no toda la realidad es así y porque efectivamente yo vengo de un mundo en que al principio comencé sin evaluación instrumental y hoy en día sí, pero no siempre tenemos
esa posibilidad. Y lo último, equipo. Eso es muy importante. Hagamos equipo y por lo tanto es importante tener un equipo para evaluación de trastorno de la devolución y cribar la población, cribemos la población, detectemos tempranamente. Eso es lo mejor. Muchas gracias, Álvaro. Y eso, todavía estoy practicando el cierre. Pero muchas gracias a todos nuestros seguidores. Esto se está haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Eh, Vamos a seguir teniendo más conversatorios durante la próxima semana. Probablemente el siguiente va a ser el día viernes, así que quedan todos súper invitados. Mira, ahí por ahí dicen hagamos una red de trastorno de la Ah, inclusión, sería súper súper bien. interesante. Y si Ya, deciden hacer una, cuenten al tiro con Ignifer, ¿cierto? Para promocionar alguna de sus actividades. súper bien. Muy bien. Excelente. Ya estuvo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y nos vemos a lo mejor en otra instancia y nos vemos y gracias a todos por haber estado y a todos. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias también, Álvaro. Muchas gracias a nuestros seguidores. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Próxima semana. Chao, hasta luego, que estén bien. Saludos, Manuel. Chao. Saludos para allá. Saludos.